digamos, de las últimas 5 recesiones, ¿cuántas pronosticaron los economistas? 9. Digo, más allá de los chistes de esto, entonces, digo, resulta fundamental y clave entender qué es el dinero. O sea, lo que uno se da cuenta es que discuten el problema de la inflación y no entienden qué es el dinero. Entonces, está el coloso está Federico Sturzenegger. Qué placer, que lo acabo de ver. Gracias, Federico. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es una introducción sobre qué es el dinero y a partir de ahí, digamos, voy a derivar la naturaleza monetaria de la inflación, voy a desmitificar algún tipo de cuestiones que andan dando vuelta y después voy a discutirla. Hola a todos. Hola, Presi. Hola a todos. Si no, no soy yo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la Fundación Libertad por permitirme ser parte de esta reunión, que además honrado por tantas personalidades como el presidente Macri, como el presidente Lacalle Pou, como el presidente Aznar. Así es que la doctora Bullrich, genia Patricia. Así que obviamente que al momento de que uno tiene que elegir una ponencia, digo, tiene que acostumbrarse y acomodarse a lo que son las necesidades del momento y al lugar donde está. Y dada la discusión, digamos, que hoy está tan presente en Argentina sobre el tema de la inflación, sobre la discusión del tipo de cambio y ese tipo de cuestiones, y dado que estoy frente a un público calificado, un público que está acostumbrado a recibir análisis económico, la intención de esta charla es básicamente contarle cómo es nuestra visión de cómo enfrentar y atacar y exterminar de una vez por todas el problema de la inflación en Argentina, que tiene una fecha de inicio clara, que es cuando se creó esa institución nefasta que está en Reconquista 266, llamada Banco Central de la República Argentina. Por otra parte, por ende, la presentación se llama Dineros, Precios, Política Monetaria e Inflación. Otra cosa que descubrí, que en la interacción con distintos economistas locales, es que la gran mayoría de los economistas locales, profesionales y de renombre, no tienen idea de algo tan importante en esto, que es el problema del ancla nominal. Y porque básicamente no entienden qué es el dinero. Es decir, Keynes en ese tratado nefasto llamado Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, causó un daño tan grande que todavía, digamos, seguimos heredando algunos problemas de definición de marco conceptual que hace que nos equivoquemos tanto y tan seguido los economistas. De hecho, recién en el auto repasábamos un chiste que decía, digamos, de las últimas 5 recesiones, ¿cuántas pronosticaron los economistas? 9. Digo, más allá de los chistes de esto, entonces, digo, resulta fundamental y clave entender qué es el dinero. O sea, lo que uno se da cuenta es que discuten el problema de la inflación y no entienden qué es el dinero. Entonces, está el coloso está Federico Sturzenegger. Qué placer, que lo acabo de ver. Gracias, Federico. Entonces,
Básicamente lo que yo voy a hacer es una introducción sobre qué es el dinero y a partir de ahí, digamos, voy a derivar la naturaleza monetaria de la inflación, voy a desmitificar algún tipo de cuestiones que andan dando vuelta y después voy a discutir la coyuntura presente sobre el trabajo enorme que está haciendo Luis Caputo, Santiago Bausili y todo su equipo, de quien estoy verdaderamente, profundamente orgulloso. Entonces, lo primero es, si no hubiera dinero, ¿cómo sería la economía? Bueno, la economía sería una economía de trueque, donde se intercambian bienes por bienes. Ahora, en una sociedad chiquitita eso no es en principio un problema, pero en una sociedad más grande sí es un problema, porque ustedes tienen un problema que se llama la doble coincidencia. Es decir, ustedes tienen que encontrar a alguien que quiera comprar lo que ustedes tienen y al mismo tiempo, digamos, machear la venta, digamos, o sea, que además quiera lo que ustedes tienen. Por lo tanto, ese proceso se hace muy, muy difícil. Pero al margen de que ese proceso sea extremadamente difícil, aparece un segundo problema, que es el problema de la indivisibilidad. Porque sí, yo puedo querer comprar pan, el panadero quiere comprar el servicio de análisis económico, pero, digamos, o sea, la cantidad de kilos de pan que me tiene que dar, digamos, para que yo le hable, no sé, una hora de economía, no me apea. Al menos hoy. Y espero que después de mi paso por la presidencia, muchísimo más. Porque tengo que seguir laburando después. Entonces, ahora, frente a esa situación, digo, el hombre no se quedó llorando. O sea, no es que se puso a llorar en un rincón, digo, y lloraba por el problema de la doble coincidencia y la indivisibilidad. Le buscó la vuelta y descubrió que había bienes que se intercambiaban muchísimo más que otros. Es decir, entonces, no es que compraba esos bienes que se intercambiaban mucho porque en principio los quería tener, sino que los adquiría para poder usarlo de medio indirecto para comprar otros bienes. Es decir, la idea del bien de intercambio indirecto. Es decir, y cuando aparece el bien de intercambio indirecto, lo que está apareciendo ahí es justamente el dinero. Es decir, ese bien que oficia como bien de intercambio indirecto, justamente ahí nos encontramos con la aparición del dinero. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, el primer dinero que apareció, ¿cuál era? El ganado. ¿Por qué? Porque el ganado era lo que comían y como eran nómades, les permitía moverse con el ganado. Consecuentemente, usaban el ganado como moneda. Después el hombre se volvió sedentario, entonces descubrieron que había otras formas más eficientes de utilizar dinero. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que consumía mucho el hombre, que era el pan. Entonces, ¿qué empezaron a usar como bien de intercambio indirecto? El trigo. Entonces, no es que compraban y vendían trigo porque les interesaba el trigo per se, sino que en realidad lo usaban mucho, ¿por qué? Porque era un bien de intercambio indirecto. Ahora, no solo eso. Después, por ejemplo, digo, cuando uno dice el término salario, ¿sí? ¿Y por qué era salario? Porque básicamente se pagaba en sal. ¿Por qué era tan importante la sal? Miren, si había personas que le iba muy bien, digamos, en la antigüedad, era la gente que llevaba por todos lados que especies. ¿Por qué? Porque les permitía que tenga gusto algo la comida. ¿Ustedes se fijaron en lo que es comer la comida sin nada de condimento? Es una inmundicia. Dios se lo digo, no sé cómo es algo gracioso, pero traten de hacerlo, es una cosa horrible. En especial, fíjense que es lo que le pasa cuando se ponen a dieta. Digo, hay algunas dietas que son un poquito más complicadas, sobre todo la de gasto público. Pero bueno. Ahora, frente
Digo, más que aplausos, digo, deberíamos estar regocijándonos que por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público. Estamos cumpliendo el sueño de Rothbard. Es increíble, ¿no? Digamos, una caída real del 35% del gasto público. Vamos, muchachos, eso es sacar al Estado del medio. Es decir, la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Si le pegamos semejante recorte, vamos que les estoy devolviendo libertad a lo loco. Pero bueno. Es más, volviendo al tema de la sal, digo, ¿por qué la tradición de darle la sal a la otra persona, de ponerla y no dársela directo en la mano? Porque dicen que si no sería mala suerte. ¿Y cómo era el tema del pago? Digo, venía el tipo con un saco, imagínense, entonces le pagaba con un saco de sal. Imagínense si cuando ustedes estaban manipulando la sal, se caía. Y era mala suerte, era una pérdida instantánea seguro. En ese contexto, por eso digamos que se apoyaba la sal y se pesaba y ahí se hacía el intercambio. Ha habido otras monedas, como ser el tabaco. Es más, cuenta una historia Milton Friedman en una de sus conferencias que dice que en la Alemania, digamos, después de la Segunda Guerra, cuando viene la hiperinflación, usaban clavos, usaban coñac y dice que es la definición de dinero líquido más líquida que había conocido. O sea, había encontrado el verdadero M1. Digo, chistes de economistas, no se hagan problema. O sea, la próxima charla vengo con los subtítulos. Entonces, básicamente, ahora, ¿cuál era el problema con todo ese tipo de dineros que habían aparecido? O sea, que eran mercancías, o sea, que tenían un valor de uso como mercancía, pero también servían para hacer Muy bien, ahí transacciones. estaba hablando el presidente. Entonces, algunas cuestiones, ¿no? Porque dio una clase de economía de